Bien, hermanos, vamos por favor a 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34. 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34. Ahí nos vamos a centrar esta mañana en uno de los párrafos, de estos tres párrafos que aparecen aquí, que tienen que ver con la institución de la Cena del Señor y también con la perversión que se estaba produciendo en Corinto, producto de la celebración. En este mismo contexto se producían divisiones y una serie de situaciones complejas, y luego el apóstol Pablo tiene que decir cómo realmente fue, es decir, tiene que exponer lo que fue la Cena del Señor desde el principio de que el Señor Jesucristo la instituyó, y luego va a decir la manera en que nosotros debemos enfrentar esto, es decir, cómo se debe producir la celebración, particularmente en cuanto a nuestra condición espiritual, en cuanto a nuestra relación con Dios y la manera en que nos debemos examinar a nosotros mismos para, en ese contexto, poder también llegar a celebrar y recordar este evento extraordinario de la cruz del Señor Jesucristo en una forma correcta. Leamos entonces del 1 Corintios 11, versículos 17 al 34. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La última frase dice: las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Habla de que había necesariamente dentro de la iglesia de Corinto desórdenes. Y eso es lo que nosotros empezamos a tratar desde el capítulo 11, versículo 2 en adelante, puesto que habían situaciones complejas que se estaban produciendo en la parte práctica de la liturgia en la iglesia o en el culto público. Y allí, en primer lugar, Pablo va a hablar sobre el principio de autoridad y sumisión, que nosotros hemos visto ya con detalle en los primeros versículos hasta el 16. Luego del 17 en adelante al 34, el párrafo que nosotros acabamos de leer se refiere a esas perversiones que se estaban produciendo en la práctica de la Cena del Señor en el culto público. Y en los versículos 17 al 22 en particular, Pablo presenta el problema. Esto es lo que estaba sucediendo, va a decir. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Había una distorsión en la razón y el propósito por el cual se congregaban. Pero en particular,
¿En qué sentido se estaba dando esto? Versículo 21 en adelante. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Nosotros dijimos que en la iglesia primitiva se produjo desde el principio una especie de celebración anexa a la cena del Señor que comenzaba con un ágape, una cena de amor fraternal que había, que se manifestaba entre ellos y que se daba en el contexto antes de participar de la cena propiamente. Y lo que estaba pasando allí en Corinto es que habían personas de clase más alta o de gente más adinerada que llegaba y se juntaba, se reunía y comían, pero grandes manjares probablemente, mientras la gente pobre no tenía que llevar a esas cenas y seguramente padecía allí el desprecio de sus hermanos. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Allí estaba el problema, se producía una división de tipo social marcada, evidente, y esto estaba dando lugar a la perversión de la cena del Señor, porque lo contrario era el propósito de la cena, era reunir a los creyentes en torno a la mesa del Señor que indicaba el Evangelio o la obra del Señor Jesucristo consumada, y que en consecuencia era un motivo de unidad, un motivo de fraternidad, de comunión y además de poder mostrar el poder del Evangelio, la transformación del corazón de esas personas que allí se reunían y que en consecuencia tenían comunión el uno con el otro sin hacer diferencia de tipo social o de ninguna otra especie. Esto es lo que estaba ocurriendo y por eso Pablo dice: ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Hay una reprimenda en la presentación del problema que se estaba produciendo. Entonces, eso lo vimos la semana anterior. En consecuencia, en los versículos 23 al 26, Pablo va a volver a recordar lo que ya les había enseñado. Fíjense, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pero ¿a qué se debía esta insistencia? Al hecho de que se habían olvidado de la razón, el propósito, la forma en que debía ser celebrada la cena del Señor. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, ellos no eran ignorantes respecto a esto y a la manera en que debían practicarlo. Simplemente se habían olvidado o habían tomado en consideración como algo no tan importante este momento precioso donde el Evangelio otra vez es puesto en alto, en la centralidad de la iglesia, y todos nos reunimos en función de ese Evangelio. Por eso, dicen algunos teólogos, es uno de los pasajes más extraordinarios y solemnes de las Escrituras. Es la única vez que Pablo trata el problema en sus cartas apostólicas, y en todas las cartas del Nuevo Testamento, incluyendo la de Pedro, la de Juan y la de Judas, por ejemplo, no aparece en ninguna otra parte este tema. Pablo lo trata en el contexto de la perversión o el desorden que se estaba produciendo en la práctica de ello, como acabo de decir. Y en este sentido hay un menosprecio hacia la institución propiamente tal. Quizás la tomaban como un ritual más, considerando que ellos venían mucho de trasfondos paganos, y no como lo que realmente era la cena del Señor. Y esto es muy interesante porque al pasar el tiempo, lo que ha ocurrido en este tiempo en la iglesia es algo similar. Tomamos la cena como un mero ritual y no como lo que realmente es, según lo que las Escrituras nos han revelado. Por eso es pertinente para nuestros días también lo que Pablo nos va a aclarar en este contexto. Nosotros vimos la semana anterior la perversión de la cena del Señor, y hoy vamos a entrar a ver por qué es tan importante celebrar la cena entendiendo con una comprensión adecuada de lo que significa, del sentido, el propósito que ella tiene. Vamos a ver tres cosas aquí en el párrafo que me parece importante. Primero, vamos a ver el contexto en el cual fue instituida.
la forma en la cual fue instituida y el propósito que tiene para lo cual fue establecida. Es decir, el contexto, la forma y el propósito. Eso vamos a ver ahí en el versículo 23 al 26 de Primera de Corintios. Antes de entrar en materia vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a tu palabra, no siendo dignos en absoluto, Señor, por nuestro propio mérito, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Precisamente eso es lo que vamos a recordar, precisamente eso es lo que vamos a examinar. La forma en que tú, Señor, estableciste este mandato para la iglesia, esta ordenanza tan especial para la iglesia, y que tiene que ver con la obra tuya, la suficiencia de tu obra en la cruz, y cómo toda la iglesia entonces, desde ese tiempo en adelante, el momento en que tú la instituiste, se debía reunir en torno a tu mesa para otra vez recordar y al mismo tiempo proclamar la suficiencia del Evangelio de Jesucristo. Danos de tu gracia para ir a estos versículos, danos de tu sabiduría, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el que hable a través de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Notemos lo que dice el versículo 23. Porque yo recibí del Señor. Eso comienza diciendo el apóstol Pablo. Yo recibí del Señor esta ordenanza. Muchos de los estudiosos concuerdan que el apóstol no recibió este mandato de otros apóstoles, sino directamente del Señor. ¿Por qué? Una de las razones, o alguna de las razones que dan para afirmar esto es que los evangelios todavía, en el momento en que Pablo escribe la carta a los Corintios, todavía no habían sido redactados en ese tiempo. En consecuencia, no pudo haberla tomado de alguno de los evangelios. La posibilidad sí es que lo haya tomado de alguno de los apóstoles que se lo hayan transmitido. Sin embargo, lo más probable es que el apóstol recibió directamente del Señor Jesucristo este mandato. Esto le da una fuerza mucho más grande todavía a lo que Pablo va a decir, porque no era una invención del apóstol que nació en su propia mente, que quiso establecer como un ritual más dentro de la iglesia, o tampoco había sido creado o establecido por hombres para dar solemnidad y autoridad al cristianismo, sino que fue el mismo Jesús el que lo estableció, y eso nosotros lo tenemos ahora en perspectiva mirando hacia atrás al ver los evangelios, ¿verdad? De una manera específica y para un propósito particular. No fue así como así. Es interesante que de las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó, el bautismo y la cena del Señor, el único que se reitera permanentemente es la cena del Señor. Porque el bautismo se produce una sola vez en la vida de la persona, es decir, una vez que la persona llegó en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo, desde ese momento en adelante, ¿cierto?, pasa a ser miembro de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo y miembro de iglesias locales como la nuestra, y entonces eso no se reitera nunca más en la vida de la persona, pero sí lo que tiene que practicar continuamente es el comer la cena del Señor. Entonces, esta institución que el Señor estableció es una constante, es permanente, porque necesitamos estar una y otra vez recordando, envolviendo nuestra mirada hacia la cruz de Cristo, que es la esencia de la cena del Señor, porque de esa manera entonces nosotros vamos a saber cómo hemos de vivir y cuál debe ser el propósito de cuál es el propósito de nuestra existencia. Entonces, el hecho de que Pablo diga, esto yo lo recibí del Señor, adquiere una solemnidad y una autoridad mucho más grande que la que puede tener aún, a pesar de la autoridad apostólica que tenían los mismos apóstoles de ese tiempo. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo dice que no era algo nuevo para ellos, como ya dijimos, puesto que ya les había enseñado al respecto. Os he enseñado de tal manera que los receptores de esta instrucción no eran inocentes de la perversión de esta institución. Esto es muy importante, porque ya en los versículos 17 al 22 vimos que la razón por la cual Pablo se ve en el deber y en la obligación de poder hablar nuevamente del tema en cuestión en forma más detallada es producto de la perversión que se estaba produciendo. Y esta perversión no era
por la ignorancia de ellos, sino simplemente por un descuido voluntario, y en consecuencia eran culpables de eso que estaban haciendo. Porque ya el apóstol Pablo le había enseñado en el año y medio que estuvo con ellos, ministrándoles permanentemente, enseñándoles los principios rectores del cristianismo y al mismo tiempo guiándoles respecto a la práctica del mismo, como era la participación en la cena del Señor. Ahora, hay algo muy interesante y una frase que allí en el versículo 23 yo no quiero que pase por alto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, y este es el contexto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado. Ese es el contexto de la institución de la cena del Señor. La noche que fue entregado. No se puede pasar por alto esto. Este dato es tan relevante que Pablo nos da, pues marca el contexto en el cual el Señor Jesucristo instituyó la cena. Fue un momento crucial en la vida de Jesús. Si nosotros revisamos los evangelios, nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Y yo quiero que vayamos específicamente a algunos textos del Evangelio de Juan, porque allí, del capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17, el Señor Jesucristo se aparta de toda la multitud, se aparta de la gente y se reúne exclusivamente con sus discípulos para instruirles específicamente a ellos de cosas importantes que iban a suceder y en especial del hecho de que Él iba a ser entregado. Una y otra vez habla del tema en cuestión en todos estos capítulos, del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan. Pero hay cosas especiales que pasan en la vida de una persona en momentos tan cruciales como estos. Y allí nosotros vamos a ver a través de algunos versículos cómo esto es notorio en la vida del Señor Jesucristo. Recordemos que Él era 100% hombre, además de ser 100% Dios, de tal forma que en su condición de hombre también habían sentimientos y emociones profundas que pasaban por su corazón en estas situaciones especiales. Juan capítulo 13, versículo 21. Después de que el Señor Jesucristo le dice que uno de ellos lo va a entregar, Él dice, Juan relata este sentimiento, esta emoción profunda que pasó por el corazón del Señor Jesucristo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Habiendo dicho esto, cuando nosotros leemos los versículos anteriores nos damos cuenta cuál es el contexto en el que están. Versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y entonces, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. La situación del Señor en ese momento era crítica, desde el punto de vista humano, era algo profundo que estaba sucediendo dentro de su corazón. Sin embargo, Él sabía que había llegado la hora, como también menciona muchas veces eso en los capítulos que yo acabo de mencionar de Juan. Ha llegado la hora, reitera una y otra vez para poder dar a entender que Él sabía que tenía que llegar ese momento en la vida de Él. Es un momento en que es el momento en que Él iba a la cruz conforme al determinado consejo divino para ser conforme al propósito que el Padre le había dado de entregar su vida en rescate por muchos. Ese era el contexto en el cual el Señor Jesucristo va a instituir la cena. Por eso es muy importante. Esta frase no puede pasar de ser pasada por alto así como así. Esos eran grandes momentos emocionales y profundos sentimientos en el corazón de Jesús. Él estaba preocupado por aquellos a quienes venía a salvar, por lo cual iba a dejar una impresión en sus corazones, pero también una expresión externa de lo que iba a suceder en lo sucesivo con Él, para que lo recordaran permanentemente, y la iglesia en todos los tiempos debía acordarse de este hecho. Notemos el capítulo 13, versículo 37 de Juan,
capítulo 13, versículo 37, donde ocurre, el versículo 36 al 38, donde ocurre la situación con Pedro. Aquí, después de que él empieza a hablar en este sentido, que debía ir, que finalmente iba a apartarse de ellos por un tiempo, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Eso fue enigmático para Pedro seguramente, pero él le dijo, Pedro le respondió: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Sus mejores amigos, a los cuales le había dado todo lo mejor de sí desde el punto de vista humano, había compartido con ellos, les había enseñado, los había guiado, los había instruido, los había guardado, protegido durante todo ese tiempo, los había capacitado para que tomaran después la función de poder predicar el Evangelio. Sin embargo, ellos, las personas más cercanas que tenían en ese momento, lo iban a abandonar. De tal manera que la situación de su corazón no era tan simple. Los sentimientos, las emociones que pasaban por su alma eran tremendamente profundas. En ese momento el Señor instituye la cena. En ese mismo momento, cuando Él instituye la cena del Señor, Judas, uno que había estado con Él en gran parte de su ministerio terrenal, estaba planeando con sus enemigos la entrega y la traición de su maestro. Eso es lo que estaba pasando. Y el Señor era consciente de eso. Juan capítulo 13, versículo 29. Los discípulos no entendían esto y dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Salió antes de la institución, por la institución de la cena no estaba Judas presente allí. Salió en ese momento a ponerse de acuerdo con los enemigos de Jesús para entregar a Jesús. Y él estaba consciente de eso. De hecho, le dice lo que ha de hacer, hazlo pronto. Además, había una segunda situación que acabamos de mencionar por este texto que leímos hace un momento. Pronto sus amigos lo abandonarían y dejarían solo en el momento más difícil de su vida. Lo dejarían completamente solo. Tercero, sus enemigos estaban a punto de despertar todo su odio contra él al condenarlo injustamente. Estaban prestos allí para llevarlos y finalmente cuando sabemos Pilato dice: ¿y qué hago con Jesús? Ellos dicen: crucifícale. Toda la odiosidad que había sido alimentada por tiempo por los fariseos, por el sistema religioso de ese tiempo, finalmente iba a caer con fuerza sobre él. Él estaba consciente de eso también. Pero había algo mucho más fuerte, mucho más complejo todavía en ese momento, y que seguramente impactaba su corazón. Lo más terrible era que Jesús era consciente de que el Padre descargaría toda su ira sobre él, que nuestros pecados merecían. Eso era lo más terrible, eso era lo más complejo, lo más duro para Jesús, enfrentar ese momento. Y a eso se refiere cuando habla: si es posible que pase de mí esta copa. Era la copa de la ira que tenía que beberla en lugar de aquellos a los cuales venía a salvar. Y eso sí que era difícil para el Señor Jesucristo. Si las situaciones emocionales respecto a las demás personas que estaban a su alrededor, a quienes habían sido sus amigos aquí en la tierra, o a sus enemigos que estaban en contra de él, era difícil, o a Judas que había estado con él también durante tanto tiempo. Sin embargo, lo más complejo era entender y saber de antemano que lo que él tenía que hacer era beber hasta la última gota la copa de la ira del Padre en el lugar de aquellos que había venido a salvar. Por tanto, no es tan simple el contexto. Lo interesante de todo esto, que a pesar de eso el Señor Jesucristo no estaba preocupado de él. La preocupación mayor del Señor Jesucristo era por los suyos. Era por los discípulos que estaban confundidos, que estaban complicados en ese tiempo para entender las implicancias de lo que él iba a hacer. Su preocupación más grande entonces era dejar algo visible para mostrarles una y otra vez, recordarles en toda su vida y en todo el tiempo de la iglesia que él había
muerto en el lugar de ellos y había resucitado poderosamente para prometer volver nuevamente por ellos. En ese momento, en lugar de autocompadecerse, él estaba colocando su mirada en el propósito que tenía, por el cual había venido para morir por ellos, pero además para recordarles una y otra vez a través de algo visible, de elementos visibles como el pan y el vino, por ejemplo, que eran propios de la cena pascual, la que los judíos celebraban, pudiesen entonces en ese contexto ellos recordar una y otra vez este acontecimiento extraordinario. Por eso el contexto es tan importante. La noche que fue entregado. Yo creo que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, pocas veces pensamos en esto. Cuando nosotros nos sentamos allí y pasan los elementos que son, ¿verdad?, los que muestran en forma metafórica o en forma simbólica lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, nosotros no tomamos en cuenta, en consideración esto tan importante. Y por eso es que no se trata de un ritual más, por eso es que no se trata simplemente de un ceremonial que debemos nosotros cumplir una y otra vez, porque así nos dijeron cuando pasamos a ser miembros de una iglesia. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho significativo de comprender la magnitud de la obra de Cristo en la cruz. La magnitud de la obra de Cristo en la cruz sobrepasa todos los temas, cualquier otra cosa que a nosotros nos atañe. De allí brota todo, de la cruz viene nuestra consolación, de la cruz viene nuestra fortaleza, de la cruz viene la manera en que somos enseñados a amar, la manera en que somos enseñados a perdonar, la manera en que somos enseñados a ir otra vez, una y otra vez a los pies de la cruz para arrepentirnos, como vimos recién cuando hemos pecado. Necesitamos volver nuestra mirada otra vez retrospectivamente en la historia a ese hecho significativo en que el Señor Jesucristo estableció aquello mirando hacia el futuro en ese entonces, y ahora nosotros lo miramos desde la perspectiva contraria, desde el futuro, es decir, del presente, lo miramos hacia el pasado como un hecho histórico significativo donde Él entregó su vida por nosotros. De eso se trata. Ahora, vemos en segundo lugar la forma. ¿Cómo fue? Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahí hay muchas cosas importantes en la forma en que el Señor Jesucristo lo hizo. Recordemos que estaba en el contexto de la celebración de la Pascua judía, y ellos tomaban 4 copas normalmente en la cena, 4 copas de vino en la cena comiendo el cordero. Y el Señor Jesucristo tomó la tercera copa, la copa de bendición, para poder instituir a través de ello lo que iba a ser la cena del Señor, que la iglesia debía constantemente recordar en cuanto a la participación que debíamos tener en ella. Estos versículos muestran la razón, el porqué de la institución de la cena. Jesús, en el contexto de la celebración judía de la Pascua, expresó estas palabras al momento de instituir esta ordenanza. Tomó 2 elementos propios de la cena pascual, el pan y el vino, y los usó como elementos tangibles para dejar en la memoria de los suyos su obra y el gran significado de la misma para todos los tiempos. Ese es el propósito. A través de elementos tangibles nosotros entendemos lo intangible, lo que no podemos percibir. Aquí hay 3 cosas que yo quiero mencionar al pasar nada más, pero me parecen importantes, que están en el contexto de la cena del Señor y que tienen que ver con 3 como se conoce normalmente en teología, como las triadas de Pablo, como estas que aparecen una y otra vez en las cartas de Pablo, que son el amor, la fe y la esperanza. Y la cena del Señor establece estos 3 elementos de una manera muy significativa. ¿Por qué? Porque obviamente no hay ningún otro lugar donde más se manifestó el amor
en su significado real, genuino, completo, total, perfecto, como en la cruz de Cristo. No hay ningún otro lugar. El amor del Señor por nosotros fue tan grande, tan extraordinario, que a pesar de saber todos los acontecimientos que venían en consecuencia, incluyendo, como dije, que la ira del Padre iba a estar sobre Él, Él, no obstante, siguió adelante con esa obra. Ese amor incondicional que Él nos dio. Yo quiero que vayamos otra vez a Juan capítulo 13. Y otra vez en la reunión con los discípulos, aquí comienza el capítulo 13 diciendo lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y por esa razón es que el autor de Hebreos dice que el Señor Jesucristo enfrentó la cruz, el menosprecio de la cruz, con gozo, por el gozo puesto delante de Él. Porque el amor que tenía hacia nosotros, no había preocupación respecto de Él, no había autocompadecimiento, sino preocupación respecto a los suyos, a los cuales venía a salvar. Y los elementos estos constituyen entonces un significado especial del amor de Dios hacia nosotros, tan grande, tan extraordinario, que fue capaz de dar a su Hijo en nuestro lugar, colocarlo en nuestro lugar y sacrificarlo en nuestro lugar, derramar su justa ira sobre Él. El segundo elemento es la fe. Evidentemente que aquí es necesario poder creer, ¿verdad?, en ese significativo evento para poder disfrutarlo, para poder entenderlo, para poder saber la razón por la cual fue dado y la razón también por la cual nosotros hoy lo practicamos. ¿Cuál es el propósito que había? Necesariamente tenemos que entenderlo, y la manera de entenderlo es recibirlo por fe, es decir, creerlo fielmente, que así fue, que no es simplemente una fábula artificiosa constituida por personas del primer siglo que quisieron establecer una religión, sino que fue un hecho histórico absoluto y en el cual nosotros hemos colocado nuestra fe, nuestra esperanza. La fe en que el justo murió por los injustos para hacernos a nosotros legarnos su justicia. Este intercambio glorioso que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, llevando nuestras inmundicias sobre sí y dándonos, cierto, sus ropas de justicia. Esto es, nosotros lo creemos sin haberlo visto. Nosotros no fuimos espectadores presenciales de eso, pero obviamente creemos que así es porque la palabra de Dios así lo revela. Y lo tercero es la esperanza. Versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Esa es una esperanza cierta. Nosotros sabemos que como vino la primera vez, de la misma manera el Señor va a venir por segunda vez. Es decir, hay una confianza y una certeza, y esa confianza y certeza es la fe, pero eso nos trae como consecuencia una esperanza cierta. De tal forma que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros estamos diciendo, esperamos el regreso de Jesús. Y mientras lo esperamos, nosotros practicamos la cena del Señor como algo indispensable para poder volver a recordar a nuestras frágiles mentes la obra suficiente de Cristo por nosotros. Hay algo tremendo en eso. Entonces, nosotros tenemos esperanza, no una esperanza incierta, como la esperanza que se tiene si mañana va a ser bueno o va a estar con lluvia. No, sino una esperanza cierta, una certeza absoluta de que el Señor volverá por nosotros. Ahora, examinemos más en detalle todo esto que menciona Pablo. La cena, en otras palabras, entonces Pablo está diciendo a través de esto que sería entonces la forma tangible de recordar el Evangelio y ponerlo como central en la iglesia de Cristo, puesto que toda la cena se centra en Cristo y su obra. Es decir, lo que Dios hizo en Cristo en favor de nosotros para salvarnos de nuestros pecados, que es una
forma simple de poder definir el Evangelio, lo que Dios hizo en Cristo en favor de nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Para entender mejor lo que es la cena, debemos entender lo que no es. Y aquí pocas veces hablamos de esto, pero es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido distorsiones al respecto. Y la distorsión más grande probablemente es que cuando participamos de esto, que le llaman Eucaristía, ¿cierto? Y en realidad esa es la palabra que aparece ahí cuando dice, y dio gracias. La palabra es Eucaristía, de la cual se deriva ese ritual, ¿verdad?, que se hace por ahí en algunas iglesias. Pero, ¿qué es lo que nos enseñan a través de eso? ¿Qué se ha enseñado por tiempo? Que en realidad, cuando se participa de esa oblea que representa para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús, o el cuerpo de Jesús, para ellos es beber la sangre y comer la carne literal del Señor Jesucristo. Eso es lo que se dice. Que en realidad cuando la persona está comiendo eso, en realidad está comiendo la sangre y la carne de Jesús. Porque por esas palabras casi mágicas del sacerdote que se vuelve hacia arriba, ¿cierto?, con su mirada, llevando la hostia, de esa manera, a través de esas palabras, esa consagración, como se llama, esa oblea se transforma literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo que se ha enseñado por mucho tiempo. Pero nosotros vamos a ver cómo eso no tiene nada que ver con el sentido real de la cena del Señor. Primero, entonces, lo que no es beber la sangre y comer la carne de Cristo, literalmente. La primera razón es porque cuando Jesús instituye la cena, es una razón de lógica, y dijo, esto es mi cuerpo, Él estaba con su cuerpo literal allí con sus discípulos. ¿No es verdad? Cuando Él toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, su cuerpo estaba allí. De hecho, estaba usando su cuerpo para mostrar, esto es mi cuerpo. De tal manera que no puede haber sido literalmente que el Señor quiso que se entendieran sus palabras. Porque el Señor Jesucristo humanamente tenía solo un cuerpo. En consecuencia, lo que Él toma allí está diciendo en forma simbólica, esto es mi cuerpo. Una razón de mera lógica. Segundo, porque Jesús usó muchas veces este tipo de lenguaje metafórico para referirse a Él. Por ejemplo, yo soy el pan, pero no era literalmente un pan. Yo soy la luz del mundo, pero no era literalmente una luz. Yo soy la puerta de las ovejas, pero no era una puerta literal. Yo soy el buen pastor. ¿Entienden? Es decir, el Señor Jesucristo usó muchas veces ese lenguaje, de tal manera que cuando Él dice, esto es mi cuerpo, no está diciendo es literalmente mi cuerpo. Tercero, porque como Él mismo expresó y explicó en sus palabras, que sus palabras, tenían un significado literal. ¿Cuándo se produjo eso? No tenían un significado literal, cuando en Juan capítulo 6, después del gran discurso del pan de vida, cuando dice yo soy el pan de vida, después el Señor Jesucristo dice en el versículo 52, capítulo 6 de Juan, versículo 52 en adelante, que en realidad hay que comer su carne y hay que tomar su sangre. Dice, pero ¿cómo? Si el Señor está diciendo tan claramente esto, entonces ¿cómo no es la sangre y el cuerpo de Cristo? Vamos a explicar. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Ven? Ahí están diciendo, hay un argumento en contra de lo que yo estoy expresando en estos momentos, pero sigamos adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Fíjense cuántas veces reitera comer, comer, comer. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y entonces parece que lo que está diciendo la Biblia contradice lo que yo estoy expresando. Sin embargo, sigamos adelante, versículo 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De tal manera que cuando Él dice comer y beber, no está hablando literalmente, sino espiritualmente. No tiene que ver con algo físico, sino que tiene que ver con la representación, con lo que significa eso. No hay tiempo para hacer un estudio más acabado, pero si ustedes comparan la palabra creer en los versículos 31 en adelante, por ejemplo, y lo comparan con comer, se van a dar cuenta que es sinónimo de ello. Comer y creer. De tal forma que el Señor Jesucristo estaba hablando en términos espirituales y no literales. Por tanto, el significado de lo que Él decía era espiritual. Y cuarto, porque dijo que hicieran ello en memoria de Él. Y cuando yo estoy diciendo que hagan algo en memoria de mí, cuando yo no estoy presente literalmente en ese lugar. De tal manera que su cuerpo literal no estaría allí, sí su presencia espiritual. Porque su presencia está todo el tiempo con los suyos. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y particularmente en la cena del Señor, evidentemente que la presencia del Señor está allí presente de una manera particular. Sin embargo, no físicamente. Entonces estas 4 razones muestran que es imposible que cuando nosotros participamos de la cena nosotros estamos comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Por consiguiente, la misma Biblia está mostrando que eso no es así. Lo segundo, que no es un sacrificio continuo de Cristo cada vez que se celebra la cena del Señor. No es un sacrificio continuo. Porque lo que se recuerda es un hecho histórico, se mira retrospectivamente hacia atrás y se dice, esto fue lo que sucedió históricamente. Y no es necesario reiterarlo. ¿Por qué no? Bueno, porque la misma Biblia dice que fue suficiente. Capítulo 7 de Hebreos. Ahí también todo el libro de Hebreos ustedes lo pueden leer después si quieren profundizar más y se van a dar cuenta de que eso es lo que allí está diciendo. Hebreos 7, versículo 27. Del versículo 22 en adelante para tener el contexto. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez para siempre. No es necesario. Un hecho histórico, una vez realizado, que tiene repercusiones permanentes. Capítulo 9, versículo
23 al 28, allí está mucho más claro todavía. Fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántas veces? Una sola vez. No es un sacrificio continuo. Eso es mentira. Eso está contra las Escrituras. Capítulo 10, versículos 10, 12 y 14 para terminar con esto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No es necesario de seguir, ¿verdad? Todo esto es lo que dice la Escritura y que contradice absolutamente el dogma de la misa, que dice que en realidad es un sacrificio continuo. No puede ser un sacrificio continuo. Si decimos que es un sacrificio continuo, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Pero aquí dice que una vez y para siempre fue realizado por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es? Es el Evangelio. Eso es la cena del Señor. Es un recordatorio del Evangelio y es una proclamación del Evangelio. No solo recordamos que el sacrificio de Cristo fue suficiente, sino que decimos que sigue siendo suficiente para todo aquel que llegue en arrepentimiento y fe a sus pies. Es un recordatorio y una proclamación. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es un sacrificio en favor de otros. Como vimos la otra vez, es algo que hizo Dios en Cristo en favor nuestro. Y entonces el anuncio de eso viene siendo el Evangelio, la buena noticia. El anuncio de lo que Cristo hizo por nosotros. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto que habla de que el hombre no puede cumplir con las exigencias de la ley. Y en consecuencia, el Señor trae consigo a la persona de Jesús para que él, habiendo cumplido perfectamente la ley, se presente en nuestro lugar como nuestro sustituto y muera en ese lugar bajo la justa ira del Padre, que también estaba establecido eso en la ley, como transgresor cuando él nunca fue transgresor. ¿Por qué? Porque representaba a los transgresores. Eso es la cena del Señor. Nosotros nos concentramos en Cristo, nosotros nos concentramos en su obra, nosotros somos conscientes de que Él murió en nuestro lugar y nosotros agradecemos y glorificamos y exaltamos al Señor por ese hecho significativo, irrepetible, pero que tiene repercusiones eternas. Y al mismo tiempo estamos proclamando a todo aquel que todavía no ha creído de esa manera que necesariamente debe llegar en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, como dice la Escritura, que Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Es decir, todo esto está implícito en la cena del Señor. El significado es muy amplio, el significado es muy profundo. Y entonces nosotros debemos estar conscientes de aquello. No es algo más, yo insisto en este tema, no es un ritual reiterativo, repetitivo y monótono. No. Hermanos, debe haber una preparación en nosotros, en nuestro propio corazón. Más adelante Pablo va a decir eso, el versículo 27 al 34. Pero debe haber una expectativa de que vamos a acercarnos a la mesa del Señor.
Y que la mesa del Señor no es otra cosa que la cruz de Cristo que vuelve a nosotros y se nos presenta delante y se nos dice, este es el mensaje más importante de la iglesia. Y este es el mensaje más importante de tu vida. Si tú no tomas esto, lo entiendes y lo vives, entonces estás diciendo que lo que Cristo hizo no es tan importante. No es un mero recordatorio, sino una proclamación de lo que Cristo hizo en el pasado, el Evangelio y lo que Cristo hará cuando regrese por los suyos. Eso es lo que dice la Escritura. Y es también una proclamación de la actualidad y pertinencia del Evangelio para la iglesia de hoy. Jesús quiere que nosotros mantengamos fresco en nuestras mentes cuánto nos ha amado. Cuánto nos ha amado. Por eso yo digo, si tú quieres saber dónde está el verdadero amor y cómo se expresó el verdadero amor, allí está la cruz. Es la expresión visible del amor genuino de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios perfecto hacia hombres y mujeres que no merecemos absolutamente nada, absolutamente corrompidos. Yo decía la semana pasada en la predicación, somos nosotros perfectos pecadores, pero Cristo es nuestro perfecto Salvador. Y eso es lo que ha cambiado las cosas. Eso es lo que nos ha hecho a nosotros personas distintas. A pesar de nuestros yerros y a pesar de nuestras muchas debilidades, nos ha hecho distintos por lo que Él hizo en la cruz. Entonces la cena del Señor no es cualquier cosa. Ahora, más adelante Pablo va a exponer esto y lo vamos a explicar quizás con más tiempo, pero entonces cada persona que realmente ha creído en Cristo, cada persona que genuinamente está siendo transformado por el poder de ese Evangelio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que participar de la cena del Señor. Y si no lo hace, está despreciando lo que Cristo hizo por él. Por eso no es una cuestión simple, no es algo común como cualquier cosa. Nosotros estamos frente a una realidad tan grande, tan extraordinaria, tan maravillosa, que el Hijo de Dios se dio a sí mismo por nosotros. Por eso dice que este nuevo pacto tiene un significado distinto. ¿Qué es lo que implica este nuevo pacto? Cuando vamos nosotros a los profetas, particularmente al profeta Ezequiel, nosotros empezamos a percibir algo de lo que esto iba a significar. En el capítulo 36 de Ezequiel, versículo 25 en adelante: y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo. Miren lo que significa el nuevo pacto. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Como alguien dijo, esta es una intervención de trasplante, ¿cierto?, de corazón. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso tiene que ver con la regeneración. Sensible a las cosas de Dios y sensible también al pecado propio. Lo que era completamente insensible ahora se vuelve sensible. Y esto es lo que ocurrió con nosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y eso es lo que dice Pablo. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Pero todo creyente genuino tiene el Espíritu de Dios. Y en consecuencia están las leyes de Dios ya no solo desde el punto de vista externo, sino también internamente grabadas en el corazón de cada creyente. Esto es lo que Dios hizo por nosotros. Esto es parte de lo que es el nuevo pacto. Entonces, cuando Pablo dice que esa copa, ¿cierto?, representa o es el nuevo pacto, está diciendo, bueno, es una inauguración de algo completamente distinto, porque la persona del Salvador viene, se hace visible, se presenta aquí y muere en el lugar de aquellos a los cuales viene a salvar. Nosotros somos privilegiados absolutamente de tener esto en nuestras vidas.
de tener esta realidad en nuestras vidas. Y si alguien no lo tiene, obviamente es tiempo que se arrepienta. Lo que está diciendo aquí la Cena del Señor, cada vez que nosotros la celebramos, que debemos interpretar las circunstancias a la luz de la cruz de Cristo, donde el amor del Salvador se manifestó por nosotros. Los corintios recordaban el Evangelio por medio de la cena, pero no estaban viviendo el Evangelio. Una de lo que dice Pablo también en Romanos es que el Evangelio es poder de Dios. Pero no solo es poder de Dios para salvación, sino para transformación también. Y si esta gente estaba diciendo, bueno, nosotros vamos a recordar el Evangelio a través de la cena, pero no estamos viviendo lo que son las implicancias del Evangelio, estaban negando el Evangelio a través de sus hechos. Todos somos indignos de participar en la cena, pero Cristo con su sacrificio nos hizo dignos por medio de su obra. No podemos celebrar este glorioso acontecimiento viviendo de espaldas al Evangelio. Si eso es lo que recordamos en este evento, ¿cómo vamos a negar lo que pensamos, lo que supuestamente estamos recordando? Y por eso es que la reprimenda del apóstol Pablo, del versículo 17 al 22, por en esto no os alabo, ustedes se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. Este es el problema que está produciéndose. Y es necesario recordarles lo que realmente es el Evangelio. Lo que es la cena del Señor, digo, que es obviamente el Evangelio. Y lo tercero es el propósito, que no tengo tiempo para desarrollarlo, solo voy a mencionar, porque está muy claro, me parece, en el versículo, los versículos 24 al 26. La última frase del versículo 24, haced esto en memoria de mí. Versículo 25, en memoria de mí. Y versículo 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que es entonces? Un anuncio de la obra del Señor Jesucristo, de la muerte del Señor Jesucristo, lo que está implícito también su resurrección, obviamente. Es un anuncio, es una proclamación. Por eso no solo es un recordatorio en memoria de Él, sino también es un anuncio. Eso es el propósito por el cual celebramos la Cena del Señor. El versículo 26 lo sintetiza muy bien. De hecho, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor a la tarde. Y hermanos, espero que cuando participemos de ello, nos demos cuenta de lo que esto significa, de las implicancias prácticas que tiene para nuestra vida, no solo en ese momento, sino en forma permanente. Vamos a recordar el Evangelio, vamos a proclamar el Evangelio. Y obviamente eso no solo se hace, ¿cierto?, con nuestras palabras, sino se hace con nuestros hechos. Entonces hemos visto estas tres cosas: el contexto en el cual fue establecida la Cena del Señor, la forma en la que fue establecida y también el propósito para el cual fue instituida. Esperamos que el Señor también guíe nuestra vida para que podamos ser cada vez más consecuentes con este Evangelio. Como dije, a pesar de las debilidades que tenemos y que reconocemos delante del Señor, sin embargo, Él tiene, ese mismo Evangelio que nos salvó, tiene poder para transformarnos. Eso es lo que creemos ciertamente. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo especial donde nos acercamos, Señor, a la cruz, donde entendemos una vez más que allí está el centro que atrae a todo creyente, porque en la cruz encontramos todo aquello que necesitamos y de lo cual carecemos. Si no hubiese sido por Cristo, nunca hubiésemos tenido, Señor, el perdón de nuestros pecados. Si no hubiese sido por Cristo, nunca hubiésemos tenido la certeza de nuestra salvación. Si no hubiese sido por Cristo, nunca hubiésemos sabido lo que es el amor en la pureza en la cual se manifestó allí. Nunca hubiésemos alcanzado la justicia tuya que tú exigías, Señor, a través de tu ley. Pero Cristo nos
legó esa justicia maravillosa de su propio ser, de su propia persona, con la cual se sometió al Padre y cumplió perfectamente con las exigencias y las demandas de la ley. Y nosotros en Él, Señor, ahora podemos descansar sabiendo que tenemos vida. Padre, gracias por esa obra tan grande, tan gloriosa y con implicancias eternas. Te alabamos por ello. Bendice a cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén.